La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Distinguidos televidentes, Hablamos Derecho hace su segundo programa en este canal los días martes y precisamente queremos en esta noche agradecer a todas las personas que con sus sugerencias y sus opiniones e ideas que también nos han hecho llegar nos permite ir construyendo este programa día a día para que se convierta en un referente de la opinión de los juristas, de los panelistas, para que podamos realmente hablar de derecho. Para esta noche contamos con la presencia del doctor Jorge Luis Villacreces, quien es el director de la carrera de Derecho de nuestra Universidad San Gregorio de Portoviejo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Marcelo, doctor Alberto. Buenas noches a todos los televidentes. En efecto, para la Universidad San Gregorio, para la carrera de Derecho, es una satisfacción generar estos espacios de diálogo, de vinculación con la sociedad, a quien nos debemos, espacios de diálogo en donde pretenderemos abordar temas jurídicos, temas coyunturales, pero en un idioma coloquial, de tal manera que podamos aportar en la construcción del ejercicio pleno de los derechos de todos quienes nos escuchan. Alberto. Un placer, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes otra vez en esto que es una réplica, una continuación mejorada de lo que fue nuestro programa radial. Es importantísimo que en esta segunda entrega pues hayamos visto las pequeñas falencias cometidas en la primera y esperamos en cada edición seguir llevándoles contenidos superiores, mayores, mejores, pues obviamente siempre con la calidad académica que la Universidad San Gregorio de Portoviejo instrumenta en todos este tipo de programas que se generan desde su interior para llegar a ustedes, al público en general, a través de la vinculación, a través de esta mesa conversacional desde la cual proyectamos temas de interés para todos, obviamente y concordando con el doctor Villacreces, con un lenguaje coloquial, con un lenguaje amigable que permita que el aprendizaje del derecho sea ya para todos. Este programa, pues, para nosotros es realmente una construcción. Nos permite también prepararnos, nos permite también conversar con la ciudadanía y también nos permite a nosotros en la segunda parte contar con nuestro invitado especial. Esta noche hemos cogido por sugerencia de nuestros estudiantes, por sugerencia también de la ciudadanía, un tema que es muy importante y que es precisamente la participación de la sociedad. Es decir, ese derecho que tenemos nosotros como ciudadanos en esa participación directa, en esa participación comunitaria, en las resoluciones que tomen nuestros gobiernos seccionales. Es decir, en esta noche vamos a hablar de la silla vacía, Jorge Luis, y queremos entonces comenzar este programa escuchando tu opinión sobre este derecho ciudadano que, repito, nosotros comúnmente lo llamamos la silla vacía. Imbuidos de las nociones académicas que nos gobiernan, creo que no podemos comenzar a hablar de esta institución jurídica de la silla vacía sin entenderlo a partir de una concepción constitucional que es de donde nace esta institución jurídica. La silla vacía no es otra cosa que el perfeccionamiento de los derechos de participación en el contexto de una democracia participativa recogida en la estructura constitucional ecuatoriana. Las sociedades construyen estados y otorgan a los estados parte de sus libertades, otorgan potestades para que estos devuelvan prestaciones que generan la posibilidad de vivir mejor. La historia evolutiva de la noción de esta construcción de Estado pone en el escenario abusos de este poder que se origina esencialmente en el pueblo que cede parte de sus libertades.
Y se crean, por supuesto, ante estas nociones de abusos, formas de participación que no son sino escenarios en los que se ha ido generando espacios para reclamar por los abusos de las potestades públicas. La historia reciente de la democracia que conocemos, inclusive en el Ecuador, nos habla y nos da cuenta de ese tipo de reacciones sociales a través, por ejemplo, de movimientos obreros, de movimientos sindicales, de movimientos estudiantiles y de data un poco más reciente, a partir de los años finales de la década del 80 y principios de la década del 90, la indiscutible participación del movimiento indígena como formas de participación ciudadana. La perfección o el perfeccionamiento de estas formas de participación se recogen en principio en la estructura constitucional y se crean instituciones de participación ciudadana para ejercer el derecho de participación o los derechos de participación y permitir una activa gestión del pueblo en las decisiones del poder público. Esta efectiva gestión, por supuesto, debe comenzar por la estructura del Estado que está más cercana al pueblo, los gobiernos autónomos descentralizados. Llámese juntas parroquiales, llámese gobiernos municipales, llámese gobiernos provinciales. La institución de la silla vacía se crea a partir de este concepto de participación efectiva con voz, no solamente socialización, no solamente internalización de los procesos del poder público, sino con derecho a voto. A partir de esta noción es como creo, queridos contertulios, que debemos enfocar esta discusión con todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Hablamos Derecho y de las ondas de la televisión. Se dice que la Constitución del 2008 es la que realmente lleva a la práctica este derecho ciudadano de ocupar esa silla vacía, Alberto. Históricamente lo estaba manifestando Jorge Luis, cómo debería o cómo debió ser. Entonces, entremos ya un poquito a la parte práctica del ejercicio de este derecho. La Constitución del 2008, repito, se menciona como la pionera del ejercicio. Entonces, no sé si tú puedas precisamente fundamentar más esta parte. Con muchísimo gusto, doctor. Primero quiero felicitar la exposición doctrinaria del doctor Villacreces, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Y obviamente parte todo este derecho de la silla vacía desde el artículo 101 de la Constitución. Eso lo conocemos. Pero más allá del carácter doctrinario que asiste a este concepto, yo diría que podría ser, y subrayo, podría ser la manifestación plena de la democracia. Pero lastimosamente se crea un cuestionamiento que ayer precisamente en la noche sustentaba con unos cuantos amigos con quienes compartíamos un café. ¿Por qué la silla vacía permanece vacía? Y ese debería ser el primer señalamiento, más allá de lo que nos diga las leyes correspondientes, lo que está establecido en el COTAD, en el artículo 311, aquello que nos dice la misma ley correspondiente de participación ciudadana en su artículo 77, que simplemente conceptualizan este elemento jurídico tan valioso, si lo entendemos desde la perspectiva, repito, de la democracia ya instrumentada en la realidad, en la esencia. Debemos ir más allá. Y ese ir más allá debe significar entender que la silla vacía ha de ser precisamente la voz de aquellos que no tienen voz. El contexto democrático obliga a que las democracias cada vez vayan transformándose. Lastimosamente desde la perspectiva electoralista, desde la perspectiva que maneja, solamente el ejercicio ciudadano de la democracia a través del voto. Esto rompe el paradigma, naturalmente rompe protocolos establecidos. Y naturalmente, repito, en el carácter doctrinario es una maravilla, pero ya en la instrumentación plena de aquella vienen varias diferencias, se generan varios contextos contradictorios que no permiten que viva con luz propia y que surja con el carácter con el cual debe existir ya en el término, obviamente, de la realidad, de los planos vivenciales, esta esencia. Y allí, nuevamente, de analizar y he de decir, ¿hasta dónde la silla vacía cumple su rol o simplemente tildará su propio nombre y continuará estando vacía, doctor? Bien, bueno, yo realmente comparto plenamente con ustedes estos criterios, pues y queremos, tal como lo hemos señalado desde nuestro primer programa, es buscar también la participación de la ciudadanía para saber qué opina sobre realmente la vigencia de ese derecho, que no solo debe ser teórico,
que no solo debe ser lírico, que no solo debe estar escrito en la Constitución, sino también que debe llevarse a la práctica. Veamos entonces con nuestro equipo que hizo entrevistas en las calles, qué opinión tienen del derecho al uso de la silla vacía como un método de participación ciudadana. Su nombre, por favor. Jorge López. Don Jorge, ¿usted conoce lo que es el sistema de participación ciudadana en la silla vacía? Sí la conozco porque nosotros en el gremio de los taxistas, cuando se hubo la partición de los taxistas, de los taxímetros, justamente hubo una asociación y una unión de cooperativas y alguien de las dos partes tenía que ocupar la silla vacía. Entonces, en ese caso la ocupó la unión de cooperativas. En este caso, ¿usted sabe si se aplica la silla vacía en lo que es el GAT Puerto Viejo? No, todavía no. Yo hasta aquí no he visto si se aplica o no se aplica. Yo en este caso lo que yo le puedo decir que eso es lo que voy a palpar hasta la presente. ¿Usted cree que es importante este sistema de participación ciudadana de la silla vacía? Sí es importante porque esto hace que las personas o los gremios participen juntamente, tomen decisiones junto a la corporación. Pero muchas veces para mí no son escuchados como debe ser en su manera, porque no pasa nada. No sé si hay otro método, pero no le veo mucha importancia casi. ¿A qué cree usted que se deba esto que no funcione la silla vacía? Yo creo que esto no funciona por falta de coordinación. Por ejemplo, en la parte de nosotros, mira, ahí hubo dos grupos y todos querían ocupar la silla vacía. Entonces es falta de decisiones y coordinaciones. Entonces eso es lo que hace con todas las instituciones más claras del Estado. ¿Conoce el derecho al uso de la silla vacía? ¿Cree en la importancia del derecho al uso de la silla vacía? Sin embargo, no sabe si en realidad se cumple o no se cumple, Alberto. Efectivamente, yo pienso que no se cumple a cabalidad. Yo lo sostuve en la parte anterior de nuestro programa, que la silla vacía casi siempre permanece vacía. Hay un movimiento que es el movimiento neocantista, hablando de filosofía pura del derecho. Y aquel sostiene una cuestión muy, muy importante. Se dice que no solo el Estado es una ficción jurídica, se dice que la democracia es una ficción jurídica. Y nunca más ficción cuando solamente todo queda sostenido en la letra muerta y no se instrumenta. Me parece que ese es el criterio que existe ahora respecto a la silla vacía. Está allí, pero no se está usando o no cumple la función para la cual fue creada, mis estimados. Gracias, doctores. Alberto. Una enorme preocupación. Escuchaba a uno de los ciudadanos que intervenían que sobre algún asunto de interés, entiendo que fue relativo al tema del taxismo, se invitó a participar en la silla vacía a dos partes en conflicto, lo cual contraría absolutamente el principio, a sabiendas de que cuando existen dos personas calificadas para el uso de la silla vacía por mandato expreso de la ley y estas tienen posiciones disímiles, pues lo que hacen es anular su posibilidad de uso de voto y se quedan con la posibilidad exclusivamente de uso de voz, lo cual contraría el principio Totalmente. y la participación efectiva en la toma de decisiones. Ya en el siguiente bloque tendremos un poco más de tiempo para desarrollar ese tema. Y también para escuchar otras entrevistas más a ciudadanos de esta ciudad de Puerto Viejo. En todo caso, vamos a unos anuncios de nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y regresamos enseguida. Y no se muevan y esperamos que nuestros televidentes nos sigan observando. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos nuevamente a este programa, Hablamos de Derecho. Hemos escuchado esta primera pregunta que realmente va comenzando a despejarnos a nosotros verdades que al final de cuentas posiblemente todos nosotros la tenemos, la sabemos, pero la ciudadanía también coincide con lo que estábamos mencionando cuando tú mencionabas hace un rato, Alberto, y decías las sillas vacías que están vacías. Están vacías. Entonces, está como corroborándose que efectivamente la silla vacía nadie sabe si se la ocupa o no se la ocupa. Es importante
y que también, pues, lamentablemente... Parece que no hay se la desinformación, estimado doctor, en la ciudadanía. La gente no conoce ese derecho que le asiste, la posibilidad de ocupar ese sillón para poder ser un interlocutor válido de lo que ocurre dentro de su GAD. Posiblemente el desconocimiento de la ordenanza que establece los mecanismos, cómo poder acceder a ella. Para nosotros cumplir con el fin y el objetivo, permítanme en un minuto para explicar en términos muy simples qué es eso de la silla vacía, porque muchos de los televidentes seguramente se estarán preguntando y debemos comenzar por ahí. La silla vacía no es sino un mecanismo mediante el cual una persona o grupos de personas puede acceder con voz y voto a una sesión específica en su gobierno autónomo descentralizado, municipal, provincial o en su junta parroquial, dependiendo de ciertas regulaciones que se hacen a través de normativas, llámese ordenanzas en los gobiernos municipales, a efectos de regular esa participación. Y previa calificación, doctor, recuerde que ese es uno de los óbices de la ley. Y la calificación, eso está regulado por la ordenanza, no es constitucional el tema de la calificación, por lo tanto, cualquiera que tenga un interés específico en el tratamiento de algún tema en un municipio que le afecte a él o a su comunidad, tiene derecho a acercarse, informarse sobre los requisitos y participar en la sesión donde se va a tomar la decisión referente a ese tema con voz y voto. Así que ese es un concepto básico. Correcto, pero entonces escuchemos otra inquietud, otra respuesta de un ciudadano en el centro de la ciudad de Portoviejo. ¿Conoce usted lo que es el sistema de participación ciudadana de la silla vacía? Sí, conozco, porque primero conocemos lo que es la Constitución de la República, sabemos lo que manifiesta la misma en todos sus 444 artículos. ¿En qué consiste entonces la silla vacía? La silla vacía es una representación que tiene el pueblo dentro de los GAT municipales en cualquier institución, que tiene una buena creación legislativa constitucional, pero que no tiene peso en ninguna parte. ¿Cree usted que se está aplicando la silla vacía aquí en el GAC de Portoviejo? El GAC de Portoviejo ni ningún GAC se aplica. Es posible que tenga, porque todos conocemos que los GAC municipal tienen sus propios manejos, tienen sus propios grupos que se manejan por grupos, por políticas y por intereses. Entonces se puede escuchar de la silla vacía, pero no se ejecuta lo que él dice. Es la opinión de un abogado, puesto que el entrevistado, lo conozco personalmente, y dijo textualmente, se lo conoce, pero no se lo practica. Es realmente un derecho constitucional, pero hay factores políticos que posiblemente conllevan a que no se aplique el derecho ciudadano a través de la silla vacía. Efectivamente, doctor, el entrevistado bien supo señalar el sesgo político que puede generarse respecto a esta institución, constituida desde una visión del legislador absolutamente positiva, lógicamente. Pero pienso yo que hay una cosa interesante. Son los propios GATS los que van generando limitaciones. Pude tener acceso a esta ordenanza que viene del 2012 y que, si bien no es específica sobre silla vacía de la ciudad de Manta, pero que sí regula toda la participación ciudadana, y a nivel del artículo 42 y 43 se establece ya con precisión el tema de la silla vacía, y en él se pone cortapisas como, por ejemplo, constar en el padrón electoral del cantón en el último proceso electoral. Es decir, que si no vota en la ciudad de Manta, no tiene derecho a utilizar la silla terrible, vacía. Doctor. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un industrial, puedo ser parte de un conglomerado, de un colectivo, sin embargo, no moro en esa ciudad, ¿verdad? Pero estoy actuando dentro de la ciudad. O vivo en la ciudad, mejor dicho, lo cual voto no en vota otro ahí por lado. razones Ese familiares, sería el por ejemplo. concepto. Puede estar generando empleo, puede estar generando una economía local, pero no tiene ese derecho. Y ya estoy marginal. Entonces, esto más o menos depende precisamente de cómo se normativice las ordenanzas en cada uno de los GAT. De ahí que si nosotros encontramos un alcalde que tenga un gran sentido de democracia, posiblemente ponga solo que presente la solicitud y que también adjunte la cédula de ciudadanía, y de ello entonces tendría rápidamente una participación. Doctor, no solamente se trata de una, ¿cómo podríamos llamarlo? Es una obligación de la administración del gobierno autónomo descentralizado por mandato constitucional, porque es la cosa pública, es la administración del Estado en términos seccionales. Es obligación hacer efectivo, por mandato constitucional, insisto, el derecho de participación, que también es una obligación, es un derecho constitucional de los ciudadanos. Por lo tanto, evidentemente, de las entrevistas que hemos escuchado, en primer lugar, conocimiento limitado de la ciudadanía en relación a lo que tiene que ver
con la institución de la silla vacía. En segundo lugar, una percepción absolutamente negativa de la ciudadanía en relación a la efectividad de esta institución jurídica. En otras palabras, no funciona y no se está ejecutando. Doctor, permítame. Perdón, para terminar, si es un derecho de participación ciudadana y la ciudadanía lo concibe como letra muerta, evidentemente los gobiernos autónomos están incumpliendo obligaciones constitucionales de fomentar y hacer efectiva la participación ciudadana a través de regulaciones, como tú bien lo dices, a través de regulaciones normativas vía ordenanzas. Efectivamente, doctor, y otra de las cortapistas que yo puedo encontrar, he tenido la oportunidad de revisar varios de estos textos, como el que hice alusión hace un momento de la ciudad de Manta, y encuentro que en todos es un requisito entregar una solicitud. Díganme ustedes si el ciudadano de a pie, si el hombre de la calle, aquel que trabaja, yo no sé, en los niveles básicos del andamiaje y la estructura social, puede hacer una solicitud. A lo mejor necesita un abogado. El momento en que ya necesita un abogado, ya se corta por completo el derecho plano, llano y esencial de acercarse simplemente, como usted bien decía, presentar su cédula y acceder a esa silla. Bueno, así lo pienso. Podríamos ir entonces un poco como que haciendo ya algunas conclusiones respecto de que, como Alberto señalaba, tal vez falta de conocimiento en la ciudadanía de las ordenanzas que garantizan ese derecho. Jorge Luis menciona que posiblemente son las limitaciones que están poniendo los GAT municipal y que están incumpliendo con ese deber de participación ciudadana. Veamos entonces otra entrevista más para saber si podemos encontrar otro elemento más que sea el que imposibilite el derecho al uso de la silla vacía, como lo establece la Constitución y también otras leyes normativas. Bueno, la silla vacía es cuando hay algún representante de un comité o de una organización que le dan la oportunidad para representar a la organización a través de la comunidad manabita, de cada cantón, cada sector. ¿Sabe si en el GAC de Puerto Viejo se aplica la silla vacía? Que yo sepa, no. O sea, o esporádicamente, porque no se ha hecho público. ¿Por qué cree que no se le aplica? Desconozco las razones. ¿Debería aplicársela? Debería de aplicarse. Escuché y vi datos de prensa a través del diario que habían llamado para aplicarla, pero o tal vez parte de interés de la ciudadanía que no pone o no exige, porque ciertos sectores y en ciertas ocasiones sí la han aplicado. Otra vez identificamos que existe aparentemente el conocimiento ciudadano, pero coinciden también, queridos compañeros Jorge Luis y Alberto, de que no se está utilizando la silla vacía. Eso, esto que mencionaba también Jorge Luis hace unos minutos atrás, el hecho de que no se logre esa participación daría como lugar a que es el alcalde o el municipio, en definitiva, que no está dando lugar a que se practique ese derecho o ese ejercicio constitucional. Entonces, ¿eso acarrearía o no responsabilidad por no aplicar el uso de la silla vacía? Efectivamente hay una responsabilidad plena del alcalde. Y si bien todas estas sesiones son abiertas al público y la convocatoria de la silla vacía está, lastimosamente pues no se hace énfasis en aquello y la gente no acude a ocupar ese sitial. Pero el alcalde es responsable aún con la destitución. Por lo tanto, yo creo que ya los GATS tienen que comenzar a crear un grado de conciencia de que la silla vacía es expresión viva de la democracia y a partir de aquello no solamente hacer una convocatoria tibia o un llamado que no trascienda para que la ciudadanía pues a la postre simplemente no ocupe ese servicio, entre comillas, que debe prestar el municipio. Es obligación del poder público generar políticas que tendan de manera efectiva al ejercicio de los derechos fundamentales garantizados al pueblo, a la gente. Por lo tanto, deberían ser las ordenanzas mucho más flexibles, más accesibles. Es decir, deben ser motivantes incluso las actitudes de parte del gobierno municipal en lograr que las personas... Hacer publicaciones en la prensa, doctor. Pero yo creo que debería llegarse hasta los barrios, a los sectores, a decir, señores, vengan, participen. Yo sí quiero relevar que más allá de la razón o quién tenga la razón o bajo qué concepción podemos identificar la razón, este programa y este tipo de discusiones son escenarios apropiados por lo menos para contribuir a construir esa cultura de participación en la gente que nos escucha. Veamos otra participación de los ciudadanos. Don Alfredo, ¿conoce usted lo que es el sistema de participación ciudadana en la silla vacía? Sí, es una acción que da la Constitución de la República a los ciudadanos ecuatorianos para que en representación de su pueblo y de su barrio asistan a los municipios en una silla vacía que es para defender los derechos del pueblo. En el GAC de Puerto Viejo, ¿conoce usted si se está aplicando la silla vacía? Sé que está la silla vacía, no sé quién la estará usando. Entonces no se la aplica. Sí se la aplica, pero nadie la quiere usar, me imagino, porque yo no veo que la usen o no la quieren dejar que se use.
¿Por qué cree usted que se debe este no uso de la silla vacía en el GAC de Puerto Viejo? Hay personas que no le importan nada lo que pasa en Puerto Viejo, ni quieren a Puerto Viejo. El rato que ame como ayudamos a esta ciudad, las cosas van a cambiar. Tenemos que amarla para ser mejor y poder ayudar a esta ciudad. ¿Cuáles creen que serían los beneficios en el caso de que se aplicara la silla vacía aquí en Puerto Viejo? Que sea la exposición bien sustentada ante los señores concejales, ante el señor alcalde, solicitando lo que ellos crean que sea necesario en su barrio o en su recinto donde viven. Creo, doctores, que debemos centrar la discusión alrededor de 3 o 4 puntos fundamentales. Primero, el ejercicio de la participación ciudadana como un derecho constitucional. Segundo, la obligación que tiene la administración pública de generar las políticas, decía Alberto, so pena inclusive de destitución, de generar los espacios o las políticas públicas que permitan una efectiva participación. Tercero, que me parece importante y no lo hemos mencionado, cuando una persona accede a través de todos los mecanismos establecidos en la ley y en las ordenanzas respectivas al ejercicio de voz y voto en una sesión de gobierno autónomo descentralizado, en el uso de la silla vacía, es administrativa, civil y penalmente responsable por las decisiones que se tomen a partir del voto que ejerce. Lo que puede causar miedo, ¿verdad? Allí también debemos generar una discusión. Evidentemente, el ejercicio de una facultad o de un derecho implica la construcción o constitución de una responsabilidad. Pero ahí hay un punto a discutir. Absolutamente. Yo quiero tocar un tema que a mí me parece relevante, que es el hecho, sí, cómo no, que el Consejo de Participación Ciudadana no controla. Alguien decía, y me parece muy bien traído a manera de broma, que el Consejo de Participación no participa. Entonces, a partir de aquello, que este organismo constituido para que sea el ente rector, aquel que analiza, que mira, que está como desde la parte superior, haciendo que las cosas funcionen, pues a la postre no lo hace. Bien, el Consejo de Participación Ciudadana tiene tal vez acciones mucho más importantes como la nombrar a los funcionarios públicos y por ello no controla entonces a los GAT municipales. Ya tendremos algún programa para discutir de las inconsistencias de esa forma de participación. Y de largo hay que hacerlo. Eso es terrible. Yo quiero agradecerle a Alberto Vélez por acompañarnos también en la conducción de este programa el día de hoy. Y como se ha establecido a través de nuestros productores, en la siguiente parte del programa contaremos con la presencia de un invitado, de manera que esa silla de Alberto la ocupará nuestro invitado, así que te agradecemos. Y no Alberto. quedará vacía como la silla. Muchas gracias, muy buenas noches. Recordarles que retransmitimos por San Gregorio Radio el sábado de 12 a 1 de la tarde. Hablamos Derecho. Ya regresamos. Gracias. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Parte del programa Hablamos Derecho y tal como lo habíamos señalado, la estructura de este programa tiene a un invitado especial. Ese invitado también hablará sobre derecho respecto de la temática que se está proponiendo en el mismo. Esta noche contamos con un
profesional del derecho, pero que también es doctor en medicina. Él ha sido alcalde del Cantón Portoviejo, ha sido vicealcalde del Cantón, ha sido concejal del Cantón, ha sido presidente de la Junta Cívica de Portoviejo, ha sido profesor universitario de la Universidad Técnica de Manabí y, por qué no también resaltar, profesor de nuestra querida Universidad San Gregorio de Portoviejo. Nos estamos refiriendo al doctor Jacinto Conlor, a quien le damos la bienvenida en este programa Hablamos de Derecho, y entrando directamente al tema, le decimos, en mérito a toda esa gran actividad pública que ha tenido, ¿cuál es el criterio que tiene respecto de este derecho de participación ciudadana llamada la silla vacía? Bien, gracias por invitarme. Y asambleísta nacional constituyente. ¿Qué tiene que ver con el tema, no? Indudablemente, y pido disculpas. No, ¿por qué? No, estamos en casa, estamos en casa. Me siento en casa, ¿no? En todo el derecho constitucional, ¿no?, ecuatoriano, desde la primera constitución se estableció la participación ciudadana, pero es recién en la del 2008 en que esa participación ciudadana se hace efectiva. Es decir, ese desencuentro que ha habido entre lo público, entre el Estado, entre lo estatal y la sociedad, había una desvinculación total. Eso es lo que pretende, o lo que pretendió el legislador del 2008, establecer con la silla vacía, especialmente con los gobiernos autónomos descentralizados, que son la esencia de la democracia, es la democracia misma, de la participación ciudadana. Y esto responde a una visión política que tiene el Ecuador actual. Es la democracia participativa. En la democracia representativa, la representación popular estaba en sus representantes y no en la participación activa como es actualmente. La ley lo establece en diversas formas. La Constitución de la República en 101 lo hace de manera obligatoria, que tiene que haber la silla vacía en los representantes de la ciudadanía, comunitarios, organizaciones sociales o que no pertenezcan a los consejos barriales pueden participar, pero con la regulación que establezca los organismos descentralizados, los autónomos descentralizados. Y para decirlo desde Portoviejo, lo reconoce el Consejo de Participación Ciudadana, el único GAT en el Ecuador que ha regulado mediante ordenanza es la Municipalidad de Portoviejo. Es el único municipio, o el único gobierno autónomo descentralizado en el país que lo tiene regulado mediante ordenanza. Y lo establece muy bien porque está en concordancia con lo que dice la Constitución, con lo que dice el COTAT en su artículo 311 y con lo que dice la Ley de Participación Ciudadana y Control Social en el artículo 77. Es decir, es la voz de la ciudadanía y lo establece también la ordenanza. No pueden participar en determinados aspectos, por ejemplo, los de orden tributario, en la organización del presupuesto, ya en la discusión interna de la municipalidad como consejo. Puede participar previo en el debate del establecer las necesidades del cantón, pero no para aprobar el presupuesto. Ahí no puede participar ni en la organización territorial misma de ese GAT. Entonces, yo creo que la participación de la silla vacía es importante porque se permite o le da una representación auténtica a la sociedad civil, o lo que se llama el tercer estado, ¿no? La sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? El tercer estado. Eso es lo que se representa en la silla vacía, y yo creo que ese es uno de los grandes avances que tiene la actual Constitución, la del 2008, en ese sentido, en cuanto a derechos, y de acuerdo a lo que dice el primer artículo, en un Estado social de derechos y justicia. Bien, doctor, permítame, antes que todo, rompiendo un poco el protocolo también a nombre de la carrera, hacerle notoria una bienvenida a esta que siempre ha sido su casa y que será su casa. Es para nosotros un lujo contar con usted. Gracias. Bien, para entrar un poco en el tema y antes de discutir los contextos de la efectividad o de la practicidad de esta participación ciudadana en cuanto a la institución jurídica de la silla vacía, me llama a la atención en materia de derecho constitucional consultarle si esta institución que nace de un derecho constitucional, son derechos de participación, siendo un derecho fundamental, versus la potestad regulatoria de los gobiernos autónomos descentralizados. Porque para discutir la
practicidad o la efectiva participación ciudadana, cualquier forma de regulación podría entenderse como limitativa. ¿Cómo concibe usted este vínculo que hay entre esto que es un derecho de participación como un derecho ciudadano versus esta potestad de un gobierno autónomo descentralizado de regular tal participación? Bueno, se discute eso en el derecho constitucional. Algunos constitucionalistas consideran que es una coartación, otros que dicen una cooptación, y otros como que es un poder exagerado del Estado. Le digo yo desde mi punto de vista ideológico, yo considero que el sistema representativo es más acorde con nuestra realidad democrática, porque los representantes elegidos popularmente deben responder ante la ciudadanía, que lo castiga o no con el voto. No será más candidato porque no saldrá electo. En cambio ahora con la participación ciudadana es muy amplio el concepto en la Constitución, pero la ley de participación también lo dice, que tiene que ser regulado por los debidos organismos autónomos descentralizados. El COTA también lo establece, porque de lo contrario sería muy desordenada esa participación popular. Yo creo que está bien, y además tiene limitantes en sí la propia ley, porque dice que serán invitados los que tengan directo interés en el tema de la sesión, en el solo tema de la sesión, ahí tendrán que participar. Y cuando haya uno o más participantes, y eso sí yo veo un poquito de incongruencia, porque la ley lo establece, en cambio que en la ordenanza que tiene la municipalidad dice habrá un solo representante. En la ley dice, en la ley de participación y en el COTA establece que puede ser uno o más representantes. Si no se ponen de acuerdo en el voto, tendrá que ser una sola voluntad. Si no se ponen de acuerdo sus diversos representantes, se suspende ese voto. O sea, no tienen derecho a voto en ese tema esencial. O sea, la filosofía de la ley está correctamente hecha por el legislador. La cultura política de nuestra sociedad, de nuestras sociedades latinoamericanas, todavía hay el costumbrismo político o el clientelismo político, que la zona X o el barrio X o la simple calle X pretende que en la silla vacía solo se discuta el tema, de ese sector o de una sola familia, lo cual lo prohíbe la ley. No puede en la ordenanza, no pueden tratarse, o sea, no pueden intervenir en la silla vacía si se trata de asuntos particulares, o sea, personales, particulares o de interés propio del que va a intervenir. O sea que yo creo que está correcta la concatenación, pero yo creo más en el sistema representativo. Doctor, usted mencionaba como un ejemplo el municipio de Puerto Viejo con su ordenanza. Estos temas, cuando lo deciden los productores de este programa, se hace incluso en base a alguna investigación que hacen los estudiantes. Y los estudiantes de la carrera de Derecho habían hecho un estudio de muchas ordenanzas de cantones de la provincia de Manabí que tienen regulado el derecho de participación ciudadana en la silla vacía. Y nos encontrábamos con algunas ordenanzas que tienen, yo diría, excesivas regulaciones que impiden paradójicamente ese derecho que es, como bien lo ha mencionado usted, una democracia participativa, directa, otros le llaman hasta comunitaria, porque es la comunidad, al final de cuentas, que en un tema específico participa. Entonces, en esa medida, hemos visto que hay ordenanzas que tienen unas más restricciones y otras posiblemente son menos restrictivas. Entonces, no hay realmente una ordenanza que sea casi como un modelo para que entonces podamos sentir todos los habitantes de una provincia y del país que son esas exclusivamente las, obligaciones que habría que cumplir para acceder al ejercicio de ese derecho. ¿Cuál sería entonces la recomendación para que no se vea en unos casos, en unos cantones, limitado esa participación y en otros casos posiblemente muy accesibles a esa participación? Bueno, yo creo que es un trabajo que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana, porque hay sesiones del Consejo de Participación Ciudadana que ciertos miembros están a favor de lo que dice Jorge Luis Villacrece, por ejemplo, ¿no? Que es abierto, no tiene siquiera que ser regulado por ordenanza, pero no, la Constitución lo dice, de acuerdo a las leyes y a las ordenanzas respectivas. O sea, tiene que haber una regulación de hecho. Lo que tiene que hacerse es un formato tipo, por eso le decía, Puerto Viejo es un ejemplo de acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana, no lo digo yo, es el Consejo que dice que la mejor ordenanza es la de Puerto Viejo.
Seguramente podrá ser ese tipo que se establezca. O en el tiempo que se dictó la ordenanza por parte del municipio, porque si nosotros hicimos la comparación entre la ordenanza del Cantón Manta y la ordenanza del Cantón Puerto Viejo, la del Cantón Puerto Viejo es mucho más restrictiva, sin embargo la del Cantón Manta es mucho más amplia, es más fácil acceder a la silla vacía. Y de hecho, diríamos que con los ejemplos de las participaciones, de la ejecución realmente de la silla vacía, se nota que en Manta hay mucha mayor participación, mientras que en cambio en el municipio de Puerto Viejo es muy limitada. Pero acuérdense que Puerto Viejo es el cantón más democratizante del Ecuador. Aquí yo creo que hay hasta exceso de democracia. Aquí todos intervienen. En Puerto Viejo todos los sectores intervienen. Todos intervenimos, mejor dicho, y recuerden que por ley, por norma constitucional, las sesiones del hogar son públicas. O sea, todos conocemos, los que estamos interesados, conocemos lo que se va a tratar en el orden del día o lo que se trate en todas las sesiones. La participación directa del miembro de la silla vacía, lógicamente le establece una responsabilidad mayor porque es civil, administrativa y penalmente responsable de lo que haga porque tiene un voto, si es que llega a votar en el tema respectivo. Pero está bien, debe regularse adecuadamente sin que, llegando a lo que decía Febres Cordero, estar en la ley, dentro de la ley, pero en el límite de la ley, para evitar excesos o evitar también que haya mutilaciones a los derechos. Gracias, mi querido doctor. Volvemos nuevamente a unas pautas de carácter eminentemente comerciales y obviamente damos paso para volver enseguida al siguiente y último tramo de nuestro programa Hablamos Derecho. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos nuevamente a este programa Hablamos Derecho y en esta última parte pues con un invitado de lujo, como bien nos decía el compañero Jorge Luis Villacreces, el doctor Jacinto Conlor, quien pues nos ha honrado siempre con sus conocimientos en nuestra carrera de Derecho. Jorge Luis. Doctor, democracia representativa versus democracia participativa. Es una cuestión de estructura del Estado. Sin embargo, de lo cual, más allá de la posibilidad, de la publicidad de las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados y de todas las formas que hay de socialización de los contenidos, en un contexto de la democracia participativa, que es la democracia que se supone está estructurada constitucionalmente en el Ecuador, la diferencia entre la socialización y la participación radica específicamente en el voto. En tal contexto, la pregunta es cómo, más allá de una discusión sobre aquellas dos formas de democracia, si el Ecuador vive en una democracia participativa, ¿cómo es que esta institución de la silla vacía está actuando efectivamente en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos? En la práctica, ¿cómo funciona la silla vacía? ¿Qué nivel de participación ciudadana, de calidad y de cantidad se ejerce? ¿Y cómo el poder público, a través de los gobiernos autónomos descentralizados, analiza ese tipo de participación? Bien, a través de la organización de los barrios, la organización barrial, ¿no? Los consejos barriales, los consejos comunitarios, se establece, o sea, es el origen para la elección de los que van a participar en la silla vacía. Y por supuesto, toda visión de la sociedad,
hacia lo público o hacia el sector público, establece un freno para que se manejen las cosas con transparencia. Entonces, esa es una de las ventajas de este sistema. Que haya localismos, que haya intereses prioritarios de acuerdo a la zona y la comunidad también es cierto, es uno de los vicios del sistema, o lo que se conoce como la dictadura del sufragio. En este sistema, en el sistema de participación, se conoce como la dictadura del sufragio, que son más o menos los orígenes de lo que actualmente se conoce como socialismo del siglo XXI. Entonces, establecer cierta desmejora en el concepto de organizaciones que han sido evidentemente columnas fundamentales de la organización social, como las Fuerzas Armadas, como el periodismo, como la prensa libre, como la universidad, el pensamiento universitario, donde se origina todo realmente el conocimiento humano. Todas se atacan por este sistema porque la dictadura del sufragio lo establece, lo permite. Es uno de los vicios que tiene este sistema democrático, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero sistemas como la silla vacía, que es como un inicio, ¿no? Un germen de la participación ciudadana, que ya lo estableció la Constitución de 1830, que fue una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, sí hay un origen común en el derecho constitucional, pero se va diluyendo a través del tiempo y a través de las necesidades y a través del desarrollo democrático de la sociedad. Nosotros tenemos que hacer, como universidad, como este programa, una educación democrática a la ciudadanía, para que esos derechos realmente tengan la validez que el legislador quiso imponerle, que realmente sea participar, como dice el texto, participar en las decisiones importantes que tengan un beneficio comunitario. A través del voto. No a través del voto, a través de su participación. A través del voto en la sesión, en el orden del día. Porque lo contrario sería la voz, es una forma de socialización, con todos los vicios que podría tener. Porque la voz nomás es una expresión, pero el voto se impondría. Toma de decisión. Como se impone de todas maneras. Pero se va haciendo una conciencia colectiva, más si las sesiones son públicas, que, por ejemplo, si interviene una representación universitaria, la comunidad universitaria interviene en una sesión, es una voz respetabilísima. Y si hace escuchar y hay divergencias de criterios en esa sesión, esa voz será siempre respetable. Doctor, hay un viejo aforismo que dicen que echa la ley y echa la trampa. Y usted mencionaba en la primera intervención, decía, lamentablemente cuando hay varios representantes y que estén opuestos a un tema y que en el momento que están ocupando la silla vacía, esa silla vacía, el representante pierde el derecho al voto y solo se queda con el derecho a la voz, es decir, a opinar. Sí. Por lo tanto, no habrá el voto del ciudadano en esta participación. Entonces, muy hábilmente, en un momento determinado, en un hecho conflictivo, el alcalde busca la participación de un sector que pueda hacer que le favorezca para tratar de evitar el voto de ese ciudadano que usando la silla vacía tenga un concepto equivocado y con lo cual automáticamente se perdería el voto, ¿sí? Es decir, yo como alcalde sé que quien va a intervenir en la silla vacía tiene una opinión distinta y puede votarme en contra, entonces busco de otro sector que venga para opinarme lo mismo y entonces de esa manera, al existir contradicciones por los representantes que están haciendo uso del derecho a la palabra y con el derecho a la silla vacía, ya no tienen el voto. Entonces, muy hábilmente elimino ese voto que me puede afectar a una resolución mayoritaria. ¿Qué hacer para frenar esa posibilidad de fraude a ese derecho de participación ciudadana? Bueno, son los sesgos que tiene el sistema, ¿no? Y puede darse, ¿no? Pero es una burda maniobra. Y en estas democracias pequeñas que son los GATT, pues eso es muy notorio, ¿no? De todas maneras, el principio del legislador siempre es lo mejor, lo bueno, lo mejor y lo bueno. No estas trampas, ¿no?, que se puede dar en el sistema, ¿no? Como lo pueden hacer la trampa también del otro lado, ¿no? Establecer estos consejos barriales, dominarlo para que se elija a fulano de tal para que vaya a manejar un tema. Pero estas son cosas realmente que no afectan a la esencia de la doctrina del legislador, ¿no?, que es la participación de la ciudadanía en ese tema. Yo creo, por ejemplo, que el origen está mal estructurado, porque ya el Consejo de Participación Ciudadana, tal como está hecho, es una aberración jurídica en el sistema constitucional. No en el ecuatoriano, en todo el mundo.
Es una aberración jurídica. No puede ser que la forma de designación. No puede ser, pues, designen a las principales autoridades del país. Y en ese sentido, perdona que le interrumpa, querido doctor, se escuchan las voces en el Ecuador, sobre todo los sectores de oposición, que frente a una necesaria reforma a la Constitución ecuatoriana, ya sea vía enmienda con la misma estrategia que ha planteado este gobierno, esas reformas a la Constitución, o ya sea a través de una consulta popular, lo ideal, según se manifiesta, es eliminar esta función del Estado que se creó en la Constitución del 2008, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y usted está prácticamente abonando mucho a ello, ¿no? Diciendo, yo diría que está prácticamente de acuerdo con que se elimine esa función del Estado. En consecuencia, eliminar esa función del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no limitaría precisamente este derecho de participaciones, como el caso de la silla vacía, puesto que en la ley que desarrolla precisamente aquello está esta posibilidad. No, porque si el derecho se estructura bien, ya adquiere mayoría de edad, lo toman con seriedad. Lógicamente que nuestros representantes, y espero verlos en esa asamblea constituyente, porque tendrá que haber una nueva asamblea constituyente para que destruya esto que tanto daño le está haciendo a la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que esos derechos, que si son beneficiosos para la ciudadanía, para hacer país, o para el buen vivir, que es otra de las partes buenas que tiene, no el Ministerio del Buen Vivir, bueno, esa es otra aberración jurídica, ¿no? Una ociosidad pagada por el Estado. Eso ya depende del Ejecutivo, nada más en la creación o supresión de ministerios. Digo, pero es que va relacionada con el origen de la ley, ¿no? De la participación ciudadana y el buen vivir. El buen vivir es todo, es vivir en derecho, como este programa, ¿no? Vivir en derecho. El buen vivir es una terminología, porque en todo caso nosotros podemos hablar del bienestar general, ¿sí o no? Otra alusión sobre todo a los socialdemócratas o a la socialdemocracia que plantea precisamente como una forma de gobierno. Pero más allá de eso, entonces, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, y hay una norma constitucional que señala que los derechos de las personas son ascendentes y no pueden más bien ser regresivos. En consecuencia, se buscaría tal vez perfeccionarlo en la práctica, porque hemos visto en la primera parte de este programa cómo varias personas, incluso muchos de ellos a quienes conozco, creo que son abogados, sostienen que esto es pura teoría y no es en realidad práctica del ejercicio realmente de la participación ciudadana, porque no se utiliza la silla vacía. No se utiliza porque la mayoría de los municipios no lo están haciendo, sobre todo los grandes municipios del país no lo están utilizando, porque como es tan dispersa, como son de tan magnitud, ¿no? la cantidad de habitantes o de ciudadanos, realmente que no toma forma la silla vacía, esta forma de participación ciudadana, ¿no? Entonces, mientras más pequeño es el municipio, es más fuerte la participación de la silla vacía y tiene más importancia, desde luego, porque son intereses comunitarios, ¿no? No podemos cerrar una discusión tan importante sin hablar del ser, de lo práctico. Yo quiero insistir en eso. Más allá de la discusión filosófica de la estructura de la democracia que está detrás, tenemos una institución que se llama silla vacía, y el derecho constitucional a la participación ciudadana. ¿Está siendo efectivo ese derecho ciudadano en un gobierno autónomo descentralizado como el de Puerto Viejo? ¿Hay una efectiva participación ciudadana con derecho a voto en esta institución de la silla vacía o no? ¿Y por qué, doctor? Yo creo que son percepciones, ¿no? Porque un voto no va a cambiar, ¿no? Una decisión si tiene una mayoría política en un consejo, en un GAT, ¿no? Entonces, en ningún GAT va a ser importante ese voto, salvo que haya una confabulación en contra de la primera autoridad y ese voto sea importante, porque hace una mayoría. De lo contrario, no. Entonces, lo más importante es que se escuche la voz ciudadana, que se escuche realmente, y que sepan que tiene un voto que le da más autoridad, nada más que le da más autoridad. Pero de lo contrario, no. De lo contrario, ese voto no va a cambiar decisiones importantes de ese GAT. Pero en cambio es respetable que haya alguien participando ahí que sea un ojo, ¿no? Visor, que diga algo está pasando aquí y nosotros estamos interviniendo. Respecto al Consejo de Participación Ciudadana, no solo son la oposición la que está en contra, sino la academia. Los más grandes constitucionalistas opinan, ¿no? de que no puede ser realmente, ¿no? Entonces, y ese es el origen de esta gran institución de la democracia que se llama la participación ciudadana. La democracia directa, que también lo contempla nuestra Constitución y es un gran derecho establecido en
en nuestra ley, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con todos estos derechos, pero más estoy de acuerdo con el derecho de representación que un movimiento político, un partido político lo establece a través de la campaña con sus electores. Esa es la mejor participación ciudadana. Usted que es político, recoge esa inquietud ciudadana y esa es la mejor participación. Esa es la mejor silla vacía. En psiquiatría también se usa la silla vacía para arreglar problemas de una persona. En política, en democracia se utiliza la silla vacía no para arreglar los problemas de una persona, sino de una colectividad. Qué gusto ha sido para el programa Hablamos Derecho contar con tan ilustre personaje. Nos honramos de ser amigos, de haber sido colegas docentes aquí de la carrera de Derecho de nuestra Universidad San Gregorio. Esperamos que nos acepte cualquiera de estos días otra invitación, mi querido doctor Jacinto Con, para seguir hablando derecho. Hemos llegado al fin de este segundo programa. Queremos agradecerles a todos los televidentes y aspiramos a que continuemos con tratando temas todos los martes aquí en Hablando Derecho, con la participación de invitados especiales y sobre todo con la opinión de los ciudadanos, porque eso nos permite a nosotros construir criterios jurídicos y que la ciudadanía los pueda discernir en su pensamiento y en su percepción. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro.